Bueno, hoy vamos a ver justamente esta lectura. Bueno, un poco había como varias cositas que vamos a revisar. Justamente la interpretación que hace Ramón Andrés, ¿no? Un poco el texto de Schelling y el texto que también, bueno, Schelling-Hölderlin, que es el proyecto del más antiguo programa del sistema del idealismo alemán, y, bueno, de fondo, obviamente, la música de Beethoven. Y esta película increíble de Tarkovsky, que es Nostalgia, ¿no? Entonces, ¿por dónde quieren empezar? Osvaldo. Hola, maestra, hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues bueno, recuerdo que tengo prendida mi cámara, no es que sigue rota. Entonces, Sí, ya sé que estás de abstracto. pero prometo que la otra semana ya está arreglado esto. Bueno, yo quería hablar sobre bueno, empezar primero con la película de Tarkovsky, porque o sea, vi la película y después lo complementé esto con un libro que se llama Esculpir el tiempo. Ah, sí. Justo, no viene, ese, exacto, ese. Ajá. Y no vienen, creo que escritos de todas las películas, pero siguen de nostalgia. Y pues bueno, ya al leerlo, pues me di cuenta, pues sí, de que pues el personaje principal, eh, pues tenía una actitud muy pesimista, muy nostálgica, era una persona muy emocional. Y esto porque Tarkovsky refleja que los rusos son muy nostálgicos, ¿no? Al estar fuera de su país, que ellos no se adaptan muy bien fuera, o sea, son muy arraigados a sus tradiciones, ¿no? A su forma de ser, de vivir. Y pues, de hecho, entonces eso da pauta porque también Tarkovsky le pasó algo parecido, ¿no? Él dice que al tener contacto con otra cultura y estilo de vida y hablar otra lengua, pues le creó una cierta irritación, ¿no? Al igual que este personaje. Y pues él decía que era una enfermedad, ¿no? Una enfermedad incurable. Y pues después de filmar esta película, él se da cuenta que se sorprende. Él dice que se sorprende porque dice es que realmente lo que es el personaje principal es yo, ¿no? O sea, yo estaba pasando por esa situación. Entonces, pues le impresionó, pero aún así él se sentía muy orgulloso del resultado, ¿no? Eh, Porque confirmaba con esto que el cine es capaz de ser llamado, como dice ahí, la matriz del alma individual, ¿no? El vehículo de la experiencia humana. Y pues bueno, en todas sus películas hace hincapié a que el hombre no está solo y abandonado en el universo, ¿no? Sino que está ligado al pasado, al presente y al futuro, o sea, por varios motivos. Pues bueno, Sí. pues sí, me encantó la película. Qué bueno, gracias, Osvaldo. Giovanna. Hola, buenas tardes. Hola. Pues sí, igual quería opinar sobre la película. La verdad, me siento muy mal por no haber visto más películas de Tarkovsky luego de ver todo este filme. Me encantó y realmente como que se expresa mucho que es su genialidad, ¿no? Realmente casi no hay mucho más porcentaje de momentos de silencio en la película que te complementan con las escenas, pero cuando hablan es justo lo que se tiene que decir, como yo creo que esta frase que a todos se nos habrá quedado, que es sobre de que la poesía es imposible de traducir como todo el arte, y que ya después, yéndome a la lectura de Schelling, es como que lo que él está intentando de expresar de una manera un poquito que me resulta a mí un poco más confusa, pero ya después de ver la película es como, oh, como que sí hace clic de alguna manera, y me facilitó un poco más comprender a Schelling, porque siento que es de los que más me ha costado realmente captar qué es lo que quiere dar a entender. Y también un poco, realmente no ahondé mucho sobre el esculpir en el tiempo, así como Osvaldo, pero sí rescaté algunas cosas que significaban algo para este director ruso, como aquí una frase que encontré que dice que el objetivo de cualquier arte que no quiera ser consumido como una mercancía consiste en explicar por sí mismo y a su entorno el sentido de la vida y de la existencia humana. O sea, realmente es toda su película, no sé, no he visto las demás y creo que es una tarea que me voy a dar ahora, tratan esto. Realmente él provoca, a mí
personalmente me provocó una angustia que no me provocaría como una película de terror de Hollywood, ¿no? Sino una angustia como de que está este sentimiento como de no poder cambiar el pasado, pero saber que estás ligado a él de alguna manera y las decisiones, las promesas y todo lo que haces, y en la película, en ese momento climático en el que Domenico está dando su discurso y al final se prenden llamas y de fondo Beethoven así, todo su esplendor, y pues la culminación de la vida de Andrei al momento de terminar lo que le había prometido a Domenico es como, wow, de verdad, me encantó mucho. Bueno, gracias, Giovanna. Andrés. Hola, buenas tardes. Pues sí, ¿no? Siguiendo un poquito lo que dijo Osvaldo, usa la nostalgia para ligar ese pasado, presente y futuro, ¿no? Con toda, porque pues la nostalgia es un sentimiento de reflexión temporal y no es efímero, o sea, es un sentimiento denso, ¿no? Y, y liga con la nostalgia todas las imágenes que tiene dentro de él, que parecen que son como, que no son flashbacks, más bien son como todo este tipo de mundo Interioridad, dentro de él, ¿no? de interioridad, ¿no? Sí, y bueno, también usando, o sea, la película esta, yo siempre he pensado que es como sí, la cúspide de Tarkovsky. Tampoco no me encanta Tarkovsky, no porque no me encante, sino que un amigo decía que era como Jesucristo Tarkovsky. Eh, y bueno, se habla de la fe, o sea, esa última escena que como de 10 minutos cargada de la fe de Domenico, cómo se inmola en fuego y, y escuchamos la novena así como si se estuviera prendiendo en fuego, ¿no? Como un discurso eh, de cómo está fallando la humanidad, ¿no? De cómo pues vamos por un mal camino que ya no hay vuelta atrás. Y habla de ese sacrificio, ¿no? Del sacrificio para volver a encontrar el origen nuevamente. Y, y bueno, también aprovechando que hablo con usted, maestra, quería preguntarle, no sé, de los otros quehaceres del cine, porque por ejemplo en Trías, en el del cine, no, por ejemplo, me pregunto mucho qué pasa, por ejemplo, con el cine de Godard, por ejemplo. O sea, ¿qué sucede? Que creo que es más bien como un contexto social político más que existencial, Mm. pero por eso lo de Tarkovsky, ¿no? Porque no porque, o sea, Tarkovsky es como la cúspide del cine poético, pero ¿qué pasa con los demás, no? O sea, en qué parte del gusto quedan o de la estética? Mm. Bueno, Tarkovsky es un genio, ¿no? Bueno, aquí hay una cosa además que es importante, o sea, además en relación con o sea, como la película, lo de Schelling, lo de Helderlin, lo de justamente Ramón Andrés, también por eso vamos a leer el proyecto, ¿no? O sea, todo está ligado. Es la pérdida de lo sagrado, es la huida de los dioses, que es ese discurso de Domenico, donde justamente ya está diciendo que, pues, o sea, justamente es una descripción de en lo que ha devenido la modernidad, ¿no? Y de fondo además, o sea, como entender justamente de los músicos que Tarkovsky no que se utiliza, pero con los que más piensa también, es justamente con, bueno, Bach, obviamente, y Beethoven, ¿no? De hecho, hay un documental que acabo de ver hace poco, que justamente se llama, o sea, ¿se acuerdan que decíamos esto de que para Bach componer era un acto de oración, una forma de conectarse con todo, ¿no? No oración en el sentido vulgar, sino justamente en el sentido como profundo. Para Tarkovsky el cine era exactamente lo mismo. De hecho lo dice, o sea, digamos que la diferencia, yo diría, Andrés, entre Godard, o sea, Godard es un gran cineasta, y que es por ahí, o sea, subo igual un texto, eso es un poco un mapa, porque más bien la larga ha tenido muchas etapas. Es diferente en qué sentido, que hay pocos cineastas, creo yo, hasta donde yo conozco, tampoco, que está mal que lo diga, pero estamos que conozca pocos cineastas, que tienen este nivel ontológico,
de preocupación ontológica. Lo que pasa con Tarkovsky es que la preocupación de Tarkovsky es ontológica. En Godard hay una cuestión ontológica, pero se ciñe a la pregunta por el cine nada más. Acá digamos que es una ontología general, o sea, lo que podemos ver en Tarkovsky es una ontología general, pero además es una crítica a la modernidad por lo mismo, toda esta cuestión de lo sagrado, el pensamiento del arte. Es un libro, yo siempre les digo que Esculpir el tiempo es un libro que todos los artistas tienen que leer, porque es un tratado sobre la creación en general. No es nada más la creación cinematográfica, es la creación en general. Hay una parte que se voy a leer, también por eso lo tenía aquí a la mano, porque además lo lees, no puedes no emocionarte y llorar y darte cuenta de que es alguien que además reflexionó profundamente sobre su trabajo, ¿no? Solo hizo 7 películas, así que la tarea tampoco es tanta, ¿no? O sea, y las 7 son obras maestras. Por ahí también hay un documental que hizo Chris Marker, un documental ensayo sobre su trabajo, que está ahí en YouTube, Un día en la vida de Arseny, no me acuerdo cómo es. El papá de Tarkovsky era poeta, entonces también por eso, digamos que su formación poética era como importante. En este documental que les digo que acabo de ver, se llama Una plegaria cinematográfica, le dice, hay una parte donde dice que su papá le dijo eso, ¿no? Que él no hacía cine, que él hacía otra cosa. Y cuando mi papá me dijo eso, pude estar mejor en el mundo. Porque pues, eso, para él su papá. Y un poco esta peli, también Nostalgia está pensada en su papá. Su papá pues, era un poeta, en el exilio de Tarkovsky, que se tiene que exiliar de la Unión Soviética. Y esto, la idea de nostalgia, otra vez que decía, está muy vinculada justamente también a este periodo que es el romanticismo, porque justamente es la nostalgia de Grecia. Quizás entonces, ¿cómo podemos recuperar esa concepción griega que hemos perdido? ¿Cómo podemos recuperar lo sagrado? ¿Cómo podemos volver ahí? Eso es la nostalgia. Y un poco, ¿no? Eso es lo que está también en la película, digamos, más enfocado hacia pues, poeta también, ¿no? Pero, pues en ciertos sentidos es un poco el mismo sentimiento. Dice, este es el capítulo 4, dice, cada arte tiene su propio sentido poético y el cine no es una excepción. Tiene su propio papel que cumplir, su propio destino. Surgió para expresar un área específica de la vida, cuyo sentido hasta entonces no había encontrado expresión en ninguna de las formas artísticas existentes. Todo nuevo arte surge en respuesta a una necesidad espiritual y su función es plantearse aquellas preguntas que son de absoluta relevancia para la época. Esa es la función del arte. Plantearse las cosas que son fundamentales para una época. ¿Sí? Sea el cine, sea la música, lo que sea, ¿no? Y una cosa que es más importante, ¿no? Ok, Fer. A mí me llamó mucho la atención la película porque pues está ligada a todas las lecturas y también a Beethoven, ¿no? Me gusta mucho esta escena donde enfocan el 1 más 1 es igual a 1. Y justo yo lo relaciono en cómo Schelling dice que pues somos individuos, ¿no? Pero al final el producto es uno, ¿no? O sea, uno con el universo. Y pues eso me da mucho que pensar y justo me parece muy atinado que pusieran a Beethoven por este tema de la fraternidad, ¿no? Y, y me gustó mucho, bueno, y con lo que me quedo es con esta cita del proyecto que dice, la mitología tiene que hacerse filosófica para hacer racional al pueblo. Y la filosofía tiene que hacerse mitológica para hacer sensibles a los filósofos y así llegar a una unificación, ¿no? Entonces, eso me parece increíble y que la película cerrara con eso fue como, wow, ¿no? O sea, me dejó mucho en qué pensar. Eso fue con lo que yo me quedé de la película. Ok, muchas gracias. Jesús, Luis, y vamos a Sheldon. Bueno, y seguimos obviamente con la peli, ¿no? Bueno, yo quiero empezar un poco con el texto de Schelling, que menciona esto de eh, la infinidad y la finitud, y cómo la finitud es representada en lo infinito es idealismo, según lo que entiendo, y la infinitud representada en lo finito es el realismo, ¿no? Entonces, yo relacionando un poco con la película de Tarkovsky,
pienso en todas estas como escenas en blanco y negro que representan su interior onírico, por así decirlo, como esta parte en la que se representa la finitud de lo infinito, como la parte del idealismo. Y en cambio, el cómo las demás escenas donde va transcurriendo su vida y va como conociendo la historia Domenico. de Domenico. Dominico, que, que mantuvo encerrada a su familia por 7 años. Y él de algún modo se relaciona con eso porque él quería protegerlos, ¿no? Lo dice. Eh, y creo que todo esto de la infinidad se ve representado en la última escena, que está dentro de la catedral destruida y al fondo se ve su casa y él enfrente con su perro, ¿no? Me pareció así como muy impactante, ¿no? Aunque solo fue como un solo plano que se va alejando y pues creo que eso es como lo que más me llamó de la película. Sí. Ok, gracias, Jesús. Luis. Ok, bueno, desde que empecé a ver la película, sentí en estas partes de que filmaban el exterior en forma monocromática, blanco y negro, y podía sentir como la desolación, ese sentimiento que creo que muchos hemos sentido cuando algo sucede en nuestra vida y queda en el pasado y pierde un poco como el sentido de estar en el presente. Entonces, siento que este personaje del poeta de alguna forma se ilustra como que sufría en silencio, mientras que, por ejemplo, Domenico hace un contraste como de otra forma cuando ponen esa música de Beethoven tras suyo, ¿no? También otro que me pareció interesante fue el personaje de Eugenia, que desde que lo introducen, siento que ella inclusive podría considerarse como una protagonista, pero que ella tenía una búsqueda de libertad. De hecho se me hizo todavía muy interesante cuando es cuestionada por este padre, ajá, y, y que ella desde un principio no se sentía cómoda con la idea de ponerse de rodillas. Entonces, esa forma en la que él lleva a cabo estas tres, podría decirlo, estos tres personajes, siento que es un arte como tal, como eh, búsquedas tan diferentes se puedan encontrar y al parecer eh, coexisten de una forma como equilibrada, no sé cómo explicarlo. Y pues también lo que me gustó fue que a pesar de que ajá, se puede entender que el personaje del poeta es como un alter ego del mismo Tarkovsky, como él se ilustró en esa parte de como un ser que tenía un profundo como desamparo o cierto vacío emocional, pero que cuando estaba en contacto con, por ejemplo, la niña, en esa parte de que el agua le llegaba a las rodillas y como que esa máscara se derrumba, se cae de lo que, de esa como defensa que tenía de su vacío y es como ese niño interior que llevaba dentro que se abre otra vez, que se conecta de nuevo. Pero sí, siento que es bastante profunda la película. Me gustaría tener otra vez tiempo para volver a verla y, y también investigar a cosas que hay. Leí un poquito de lo que había hecho Tarkovsky, de una entrevista que le había hecho Guerra, y que él había respondido que lo más importante para un artista era fundir el arte en su propia vida, o sea, que a él le parecía ilógico que alguien hablara de arte, pero que en su vida se dedicara a otra cosa, ajá, que hiciera eso mismo que uno pregona que hace, lo pueda decir porque está fundido dentro de su misma vida. Eso me pareció bastante bueno. Sí, gracias, Luis. Bueno, voy a avanzar un poquito, Mila, ahorita te doy la palabra. Sí, o sea, justo, además, es muy interesante también, o sea, como toda la, digo, me da gusto que hayan investigado también un poquito sobre Tarkovsky, porque justamente, o sea, él encarna mucho estas ideas, o sea, como digamos que en la época contemporánea, o sea, estas ideas que hemos estado viendo con Kant, o sea, en general, o sea, todo lo que dices pareciera que está leyendo a Kant, pareciera que está leyendo al romanticismo, o sea, realmente es una cosa también como muy intuitiva y también tiene que ver con la tradición rusa, o sea, en la tradición rusa, que es una de las cosas que habíamos comentado, o sea, la gran diferencia, decíamos, ¿no? Bueno, está Kant, que es el gran, ¿no? Así, el gran filósofo, ¿no? Que abre
que habla estas dos vías, ¿no? De las que van a salir de estas dos vías. Una, el idealismo, representado principalmente por Hegel y por Fichte, y del otro lado, el romanticismo, ¿no? Que justamente es Novalis, Schlegel, Hölderlin, ¿no? Y en medio está Schelling. Schelling es una mezcla entre idealismo y romanticismo. Schelling y Hölderlin, también por eso les dejé el proyecto, bueno, ya lo hemos comentado, Schelling, Hölderlin y Hegel estudian juntos en el seminario de Tubinga. Eran compañeros de habitación y estas cosas. Y yo siempre digo que podemos ver cómo las ideas que Hölderlin va a desarrollar en la poesía son las mismas ideas que Schelling va a desarrollar en la filosofía, ¿sí? O sea, realmente ahí hay un paralelismo en los dos pensamientos, pero uno expresado desde la poesía y otro expresado desde la filosofía. Y un poco decíamos la sesión pasada que la gran diferencia quizás entre el idealismo y el romanticismo, justamente eso, que los románticos sienten esta separación, ¿no? Entre, ¿no? La naturaleza y, o sea, la historia, entre lo consciente y lo no consciente, entre, ¿no? Esto que, ¿no? Lo real y lo ideal, lo sienten como un desgarramiento. Que realmente el romanticismo lo que quiere es volver justamente a esa integración con la naturaleza, con el todo. O sea, también por esta idea del absoluto y la idea tiene esta idea de, pues, de ser uno con todo, ¿no? Que justamente por eso decíamos, los grandes temas del romanticismo, pues son el amor, es el arte, no es la naturaleza, que son estas formas a través de las cuales, pues la naturaleza tenía más como experiencia de lo sublime, como eso que, por eso los cuadros de Friedrich, que les dejé ahí también para que los vieran, ustedes de lo que están hablando es de esta experiencia, y al final lo que hay es o sea, lo que hay en Friedrich, que eso también es muy interesante si lo pensamos en términos de Tarkovsky, con lo que hemos estado comentando ahorita, son paisajes interiores, chicos. No son los paisajes, o sea, no es lo que está allá afuera, sino es cómo esa naturaleza se proyecta y lo que hace sentir la naturaleza. ¿Sí? Esa es una cosa muy interesante. También si lo ligamos a, por ejemplo, a la lectura que hace, a la interpretación que hace Ramón Andrés de Beethoven, ¿no? O sea, justamente son paisajes interiores. O sea, son paisajes, o sea, este paisaje sonoro que está, ¿no? Que está generando Beethoven, ¿no? Tiene que ver con esa interioridad, ¿sí? Con eso que es la experiencia de lo sublime, como habíamos dicho, que es esta experiencia, va a decir Kant, de la inmensidad y la potencia de la naturaleza. Ya la naturaleza no vista como una cosa, como un fenómeno, sino justamente como esta actividad y potencia de la cual también somos parte, ¿sí? Entonces, un poco lo que va a hacer Schelling es bien interesante, no sé qué les pareció, o sea, sí es un poco difícil, pero también es un filósofo que nos va llevando de la mano. Lo que dice es muy importante también en términos de que es el primero, que es una de las cosas que yo le decía a Ramón Andrés hace unos meses que estuvimos que tuve la oportunidad de estar en un seminario con él, y que justo le decía que para mí era quizás el recuperador, o sea, el primer recuperador del pitagorismo en el mundo moderno. Y que justamente tiene que ver con esta idea de cómo, pues eso, ¿no? El universo sonoro. Lo que está haciendo es justamente pasar eso, ¿no? Como el arte, por eso el arte lo que hace es expresar estos arquetipos, es decir, estas formas que están en la naturaleza, ¿sí? Pero llevarlas al nivel, o sea, esto que en la naturaleza es no consciente, lo que va a hacer el arte es hacerlo consciente a través del sonido, a través del color, a través, ¿no? De justamente las formas artísticas. Dice, ¿no? Está aún muy atrasado, y además, pero además esto, y eso, cómo el arte va a ser la expresión y va a posibilitar la experiencia del absoluto. Por eso el arte, por eso Schelling es romántico, porque para Schelling, igual que para los románticos, el arte es la expresión del absoluto, no es la filosofía. La filosofía es un medio, ¿no? Por el cual podemos pensar lo que está en el arte, ¿no? Pero, o sea, lo que nos da esa intuición, ¿no? Es decir, la experiencia de lo absoluto es el arte. Y la música, en ese sentido, tiene un lugar primordial, si se dan cuenta, porque es la que viene, ¿no? La que es casi una expresión directa de la naturaleza. ¿Sí? Por eso dice, es la que es real, ¿no? Es el arte, o sea, real, por ejemplo. La página, en la introducción, página 3, dice, está aún muy atrasado aquel para quien el arte no aparece como un todo cerrado orgánico, necesario en todas sus partes, igual que la naturaleza. ¿Sí? Pues sí, ¿no? Y esto, pero además, es lo que a mí me encanta de esto,
o sea, una cosa que dice Ramón Andrés, que también fue lo que le dije, que por qué omitía Schelling de su pensamiento, cuando justamente, o sea, Schelling es contemporáneo de Beethoven. Y lo que está, yo podría decir que lo que está en la novena es lo que está en este libro. O lo que está en otro libro, que es el sistema de ritmo trascendental. Es lo que podemos escuchar en la música de Beethoven. Mila y luego Alan. Pues antes lo que iba a comentar era parte de lo que comenzó diciendo una compañera, ¿no? Algo que me impactó de la película fue como dice esto sobre la poesía, ¿no? Pues la poesía no puede ser traducida. Y luego, igual en la misma escena meten a la música, ¿no? Y se crea un silencio sobre, bueno, la música y te deja esa al aire, ¿no? También puede ser traducida o no. Ya después continúa, ¿no? La escena, pero estos segundos, después de todas estas lecturas que hemos visto y de pues esas cosas que hemos empezado a comprender, ¿no? Parte de lo que mencionábamos al inicio del curso, ¿no? Conforme vas leyendo, vas creando este pensamiento, lo cual nos permite entender y disfrutar muchísimo estas películas, que pues yo hace un año, pues sí, ok, pero ¿y esto qué, no? Y ahora, o sea, incluso esos segundos que dejaron al aire libre, para mí fue como algo extraordinario, ¿no? O sea, yo me emocioné muchísimo, ¿no? Al igual que en las otras escenas, ¿no? De la película, que ya mencionan los compañeros. Y, ¿qué más iba a comentarles? Pues le agradezco mucho, ¿no? Todo este seguimiento que le hemos dado. Y ya, si al rato recuerdo que iba a comentar, bueno, aquí me escucharon otra vez. Ok, gracias, Mila. Alan. Hola a todos, buenas tardes. Pues a mí siempre me gusta ver en las lecturas como esta reiteración de la naturaleza y el arte, ¿no? Creo que nos está diciendo, chavos, esto, acuérdense que la naturaleza, y hablando de eso y que todo está en el interior, que todo es el uno más uno es uno. Pues creo que también, hasta ahorita no he escuchado que lo comentemos, pero pues también estamos en una época en la que se habla mucho del humanismo, ¿no? Del hombre y y no, sí, ok, es que recuerdo también de una pintura, se me fue el autor, en la que, es que, ¿cómo se llama? También se me vuelve que está sobre una montaña y está viendo hacia abajo. Y es así un paisaje enorme, ¿sí? Friedrich, es Friedrich. Ah, justamente, perdón. Este, y que justamente cuando mencionó de que el paisaje no es tanto que esté afuera, sino también está adentro, me, mm, me da como la impresión, bueno, sí, sí me voy a atrever a decirlo, pues es que de alguna forma solamente el hombre es capaz de entender, hombre como especie, que aclaro, de comprender y de dar una explicación, ¿no? A todo lo que le rodea. Hay una frase que me gusta mucho, el hombre es el universo mismo tratando de entenderse, ¿no? Y lo que promulgan también las lecturas es un poco eso, ¿no? Como darte cuenta o ser consciente de estas posibilidades y de estas aptitudes que puedes tener, ¿no? Em, Creo que estoy igual que Mila. Ahorita estoy en un periodo de lapsus brutus que se me está olvidando todo, pero No, acabo de decir cosas muy importantes que ahorita puedo puntualizar. Justo. y sí voy a admitir, esta ocasión no pude ver la película por lo que le había comentado la sesión anterior y a mi computadora también le dio un virus y se me borró así todo, entonces tenía que entregar varios trabajos y sí tuve que hacer un poco de suicidio filosófico porque no pude hacer demasiado y la película fue lo que me faltó así canijo. No, pues tú te la pierdes porque... Pero ¿no? sí, justo ahorita que están hablando todos, estoy así como de, bueno, terminado la clase la vemos. Pero sí, Sí. muy, muy, muy,
bueno, no sé, me da gusto también algo que mencionó Mila, el que poco a poco vamos comprendiendo o entendiendo mejor lo que empezamos, lo que leemos, ¿no? O sea, yo siento que sí, igual hace unos meses las lecturas que llevamos, sobre todo Kant, sí, no hubiera sido tan fácil y ahorita sí, eh, um, ahorita sí ya, creo que ya puedo entender un poquito más y eso me gusta. Ay, Está qué muy bueno. padre. La filosofía es como la música, siempre lo digo. Es ensayar y ensayar, o sea, pues no tocas a la primera, obvio, ¿no? ¿Cuántos Sí, no. años no te costó, no? Empezar, o sea, pues, si no lo haces, ¿no? Hay Y, varias cosas que dijiste que son muy importantes, porque digamos que aquí hay un punto que además es una de las cosas que está en el romanticismo, que también es una herencia como clásica, ¿no? O sea, del humanismo, justamente. O sea, ¿qué es el humanismo? El humanismo es ese movimiento que surge después, justamente de, o sea, entre la modernidad y, digo, entre el Renacimiento y la Edad Media. Y el humanismo lo que decía en un primer momento, que es lo que después se va a torcer todo, ¿no? Es justo que pues, el hombre estaba, o sea, bueno, empieza a tener, digamos, un lugar importante, que ya lo hemos comentado, ¿no? El hombre empieza a tener este lugar como también como creador, porque antes solo era criatura, ¿no? Pero esto, o sea, hay dos filósofos, digo, Pico de la Mirándola y Marsilio Ficino. O sea, Marsilio Ficino pone una, digamos que una escala de los seres, donde el hombre está obviamente en medio, pero tiene un lugar fijo. Tiene ese lugar en medio porque así puede dar cuenta de toda la creación. En el caso de Pico de la Mirándola va a haber una variación de eso, que es algo de Pico, digo de Ficino, que es justamente que ese lugar es móvil. Nosotros podemos escoger entre ser, ¿no? No solo podemos ver todo, sino podemos escoger entre ser como los ángeles o ser como las bestias, ¿no? O sea, porque el ser del hombre va a decir es indeterminado. Ahora, esa idea está un poco acá, pero hay una cosa ahí que es diferente. ¿Cuál es la idea que es diferente? Que justamente, o sea, cuando los románticos dicen, o sea, los románticos van a decir, la infinitud está en nosotros. Con todo, así, con todos sus mundos, ¿no? El pasado, el porvenir, todo está en nosotros porque todo es uno. Solo que, ¿qué pasa? Otra vez, que nosotros lo podemos hacer conscientes. Schelling va a decir que aquel que no puede reflejar a la naturaleza, reflejarla, reflexionarla, no si quieren con Kant, es un producto inacabado. Si nosotros no llegamos a la comprensión de que al conocer, al conocernos, estamos conociendo el universo y viceversa, ¿no? Que es una línea que va así, somos productos inacabados. Y creemos que, como el idealismo, que en el hombre termina todo, y que, ¿no? O sea, pues, por eso otra vez esta vuelta a la naturaleza, porque es, ¿no? Porque solo ahí, cuando decimos lo de los paisajes interiores, no es un paisaje, es más bien cómo la naturaleza está también en nosotros. ¿Sí? Y al revés, ¿no? El artista, ¿qué es lo que hace? Que no solo puede contemplar la naturaleza y ver que está, no sentir que está, sino que también puede devolverle un reflejo. ¿Sí? Continuar, es lo que van a decir los románticos. El arte es el cumplido, es decir, lo que completa la naturaleza. Pero completa esa actividad que ya está ahí, que es no consciente, haciéndolo desde la conciencia. Es una cosa muy bonita. Ahora, esto nada más por poner ir poniendo estos puntos que lo comentamos la sesión pasada también. La idea de música absoluta, ¿no? Que de repente se va a hacer ahí un rollo pues, después con Wagner. O sea, más bien quiere decir eso, que la música piensa el absoluto. ¿Qué es lo que está diciendo Shelley? ¿Cómo la música puede ser expresión del absoluto? ¿Sí? Dice. Esto, ¿no? Por eso dice, el arte, o sea, nosotros estamos todos mal, ¿por qué? Porque pensamos que vemos el arte solo como un divertimento. No vemos el arte como justamente una expresión del absoluto. ¿Sí? Dicen. Por eso es importante la filosofía. Nada más porque nos ayuda justamente a comprender que el arte es esta forma de pensamiento que, digamos que es superior a las demás, porque además nos da la experiencia del absoluto. Dicen, en la página 5. Dice eso, ¿no? Que la contemplación, que se necesita la contemplación activa y la reconstrucción de la obra de arte mediante la inteligencia, no solo mediante la sensación. Esto ya lo vimos con Hume, ya lo vimos con Kant, ¿no? O sea, todo eso, ¿no? Se considera grosero, vean, inculto, aquel que no se deja
en absoluto influir por el arte y que quiere experimentar sus efectos, pero para el espíritu es igualmente grosero, aunque no en el mismo grado, considerar las emociones meramente sensibles, los afectos sensibles o el placer sensible que provocan las obras de arte como efectos del arte en cuanto tal. Para aquel que en el arte no llega a la contemplación libre, a la vez pasiva y activa, espontánea y reflexiva, todos los efectos del arte son meros efectos naturales. En tal caso, él mismo se comporta como un ser natural y nunca ha conocido ni experimentado verdaderamente el arte como arte. Quizás le incitan bellezas aisladas, pero en la verdadera obra de arte no hay ninguna belleza aislada. Únicamente el todo es bello. En consecuencia, quien no se eleva a la idea de todo es completamente incapaz de juzgar una obra. Gritos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Lo que ya decían por ahí, ¿no? El arte, ¿qué es lo que hace? Eso infinito lo hace finito y vuelve a abrir al infinito. O sea, ¿qué le van a quitar otra vez? ¿Qué le van a quitar a la novena? ¿Qué le van a quitar a, no? O sea, es pensarlo como si fuera cualquier, es no darse cuenta que ahí está pensado el absoluto. ¿Qué le vamos a quitar a nostalgia? ¿Lo bueno o no? ¿Quién sabe, no? ¿Sí o no? ¿Quién sabe? ¿Qué pensaron con Shelley? Pues es que es justo eso, ¿no? Lo que ya también hemos comentado anteriormente, que el arte, pues sí, además de ser un reflejo, también potencializa la belleza, ¿no? O sea, la hace más grande, como hablábamos en Bach, también un poquito en Mozart. Bueno, ahorita yo lo que me quedé pensando es que de alguna forma y a ciertos grados todos somos capaces de percibirla, ¿no? El punto es hacerlo de una manera consciente y racional. Eh, eh, y me quedé pensando en cómo también podemos discernir de lo que no es bello. Pensé en algunas pinturas de Caravaggio que son así como súper impresionantes, ¿no? Y ahí el dolor y el sufrimiento, lo que hacía para conseguir esas escenas. Eh, creo que a menos de que seas medio sociópata o psicópata, pues vas a encontrarla así como, wow, ¿no? Así que bello, ¿no? No, yo creo que nadie diría tal cual así, que bello, ¿no? Entonces eso a mí me da la capacidad de ver lo contrario, ¿no? De cómo todos realmente tenemos esta capacidad de entender lo bello, de entender la naturaleza en nosotros y de verla reflejada en el arte, como también podemos verla del otro lado, ¿no? De lo horrible o de lo contrario, no tengo ahorita el antónimo, pero me da como esa impresión y que justamente es algo que se va adquiriendo, ¿no? Ya la tenemos, pero se tiene que desarrollar para entenderlo por completo, como la señora de la limpieza que no aprecia a Beethoven, pues no es que deje de ser bello, es que simplemente ella no tiene la capacidad aún, y soy optimista aún, de entenderlo, ¿no? Claro, claro. Sí, no, pero aquí hay una cosa que es importante, nada más como de aclaración, lo de la belleza. ¿Qué es la belleza? O sea, además, Shelley no va a decir, o sea, la belleza no es una categoría. O sea, justamente no es, ay, mira qué bonito. No, o sea, justo es lo que ya Kant nos dijo. La belleza es eso que nos da que pensar. Y en ese sentido puedes, o sea, Caravaggio obviamente nos da a pensar, o sea, toda la condición humana. Pues hay que pensar más Caravaggio, está cañón, porque Caravaggio es, o sea, lo que es el tenebrismo es, ¿no? Como toda esta dimensión, además lo que hacemos con los modelos, que es una cosa así, muy interesante, como toda la cuestión de Caravaggio en términos, además, bueno, lo que está pensando en los cuadros, el punto es ese. La belleza tiene que ver con el pensamiento. O sea, era una búsqueda también, ¿no? Claro, Ok. la belleza es lo que nos da que pensar, ¿no? Es cuando justamente si hay esto que leímos de Tarkovsky ahorita, cuando se están planteando estos problemas de la época a partir del arte, lo que es fundamental para una época, ¿no? Y el arquetipo quizás está más claro con lo que dice Schelling. El arquetipo del arte es la belleza. Es decir, a partir de la belleza, a partir de generar esto, ¿no? No es que sean agradables o sean, ¿no? O nos plazcan, es más bien que generan, o sea, la belleza tiene que ver más bien con eso, que nos piensa con la sensación, tiene que ver con eso.
¿sí? Así como el arquetipo de, ¿no? De la filosofía es la verdad. Pero verdad y belleza son lo mismo. Son la misma idea. O sea, que además aquí es muy bonito porque aquí es muy clásico, porque es justo la idea griega. La idea griega de belleza es kalokagatia. Lo bello, bueno, verdadero. No está separado. Pero además se cuenta aquí, o sea, si algo, no, si la belleza es eso, una revelación de la verdad por medio del arte. ¿Sí? Así como el discurso, ¿no? Va a ser por medio de la filosofía va a ser por medio de los conceptos. Ya lo vimos, esto también es lo que está en Deleuze, o sea, lo vimos desde la clase 1, ¿no? Que viene de acá, ¿sí? Pero un poco, eso es muy importante, o sea, pensar como esa idea de belleza, ¿no? Que la belleza no es lo que nos han dicho, sino más bien esta revelación que se da en el arte, o esta aparición que se da en el arte, ya va a decir Heidegger, este desvelamiento que se da en el arte, de esta verdad que es ontológica, otra vez. Es una verdad ontológica, no epistemológica, ontológica. El arte está pensando en esta profundidad, por eso Tarkovsky es Tarkovsky. Y nada más hay Tarkovsky y Belatar, ¿eh? Tampoco es que haya tantos que estén pensando en términos ontológicos. Bueno, ya vimos a los dos grandes que están haciendo eso, ¿no? Gracias, Alan. Mariana. Yo quería hablar un poco sobre la idea que plantea Schelling de la cohesión, porque creo que aquí está, como decía Alan, esta búsqueda del universo dentro de uno mismo, ¿no? Y justo esta unión del objeto o del concepto con el ser, es donde está el uno más uno, ¿no? Que al final es lo mismo y por medio de la cohesión se manifiesta. Y ya aterrizado a la música o al arte, mencionan también, por ejemplo, que el sonido se une con la totalidad, ¿no? O sea, el sonido vendría siendo el concepto y se une por medio del cuerpo, ¿no? Pero al final la unión de esto es lo que nos da el uno más uno y digamos ese universo, ¿no? Que también está presente en la naturaleza y en nuestra naturaleza misma. Y también habla sobre las resonancias, ¿no? De justo como del alma de estos conceptos, pero eso es como parte del ser, ¿no? La resonancia de ese ser. Entonces creo que, pues sí, justo son es este universo manifestándose una y otra vez. Y ahorita que mencionó eso sobre la verdad y la belleza, creo que son maneras diferentes de decir lo mismo también. Exactamente. O sea, que es un poco lo que dice, el absoluto se muestra como absoluto en la filosofía, en el arte, ¿no? Y en la naturaleza. Pero ahí está, o sea, digamos que es como una perspectiva, pero en las tres se muestra el absoluto como absoluto, no es que esté fragmentado, ¿no? Por eso dice, ¿no? La filosofía solo piensa en lo general. El arte también. Por eso no hay partes. Por eso no le podemos, no, tenemos que pensarlo como totalidad. Porque lo que estamos viendo ahí es la idea. ¿Sí? Gracias, Mariana. Muy bien. Enrique. Yo, la verdad, de lo que hemos estado leyendo como de Kant y de Hume, como que ahorita me resonó aún todavía más esto de llevar como el arte hacia el pensamiento, porque justamente antes de la cita esta que nos leyó de que es grosero e inculto, bueno, consideramos grosero e inculto a quien no se deja influir por el arte, antes de eso justamente viene una parte donde hasta viene así con signos de admiración de ¿cuántos han estado frente a un escenario sin formularse siquiera una vez la pregunta sobre cuántas condiciones exige una representación teatral hasta cierto punto perfecta? Y esta parte yo la verdad la leí así como, o sea, date cuenta, ¿no? O sea, todo lo que tiene que estar pasando para que esto, o sea, para que tú lo aprecies, lo veas y que solo te vayas con que, pues estuvo chido, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no sé. O sea, entonces creo que la verdad ahora sí, o sea, como que en las demás lecturas, o sea, ya la había cachado, pero con esta lectura me hizo todavía más resonancia, ¿no? Esa parte.
Y bueno, también tengo una pregunta porque siento que me hice algo bolas ahí, porque justamente viene de esto de que para el arte, bueno, el arquetipo del arte es la belleza, ¿no? Pero justamente después, ahorita que escuché lo que estaba comentando, dice después, ¿no? Así como lo infinito es el arquetipo de la belleza. Entonces aquí como, bueno, yo pensé, ¿no? O sea, justamente lo relaciono con estas imágenes que nos pasó de Frederick, que o sea, pues uno está como particular, pero está inmerso en lo infinito, ¿no? O sea, siento que eso es un poco lo que quiere o quiere decir esto, no sé, ahí como que siento que ahí está un poco, o sea, el arte representa lo infinito y eso lo hace bello, pero no sé cómo, es que también habla como de lo bello particular, entonces ahí es como que no sé hacer como esa, o sea, de ahí me trabé en la referencia. Sí, o sea, es que la obra, digamos que es finita. Entonces, traer del infinito, va a decir ¿no? Del caos, ¿no? Generas algo, ¿no? Pero lo conservas como infinito. En algo finito. Parecía una contradicción, pero no. Que aquí se conserva. O sea, ¿por qué se conserva? Porque justamente pues queda abierto a la experiencia, a la interpretación de todos. Pero esto es muy interesante porque justo esa es la gran diferencia entre la filosofía y el arte. Cuando digo que hace intuir el absoluto, es que lo experimentamos. Por eso el arte nos hace ser uno con todo. Con la filosofía lo podemos pensar. Podemos pensar, claro, todo es uno y estamos parte de todo, pero el arte hace que lo experimentemos, Enrique. Lo voy a decir con un concepto que es mío, ¿no? Es la certeza de la sensación. Dices, claro, todo es uno, somos parte de lo mismo. Va a decir Hölderlin en un poema, dice, todos hemos brotado de la misma dorada semilla. Pero eso lo sientes en el arte. Se revela en el arte. ¿Sí? Pero ese es un sentimiento de infinitud. Por eso lo que está en los cuadros de afuera, pues es lo de afuera y es lo de adentro. O sea, ¿sí? Donde ya no hay esa separación, además. ¿Se dan cuenta? Ser uno con todo tiene que ver también con eso. Ya no hay esa separación. Estás con ese infinito, entras en la infinitud. ¿Qué es eso? Solo desde ahí se puede crear también. Eso es lo otro. Porque es el excedente. Si no hay excedente, no se puede crear. ¿No? Desde la precariedad, no se puede crear. Tiene que haber, tienes que sentir ese excedente. El infinito correr, o sea, ahora sí que el infinito atraviesa a través de ti. Y eso es lo que hace el arte cuando tenemos una experiencia estética y que nos hace pues, devolverle el sentido al mundo. No es una película como la de Tarkovsky, que obviamente, pues, digo, la parte está de Domenico, donde después te ponen a Beethoven, absolutamente brutal. O sea, si no lloran ahí, es porque no tienen sangre en las venas. Pero lloras porque es absoluta, o sea, no, o sea, porque, o sea, pues porque de repente te cae esto encima también. Pero vean esto, además es muy bonito en términos de plásticos en Tarkovsky, además, esto que estoy diciendo es muy interesante, porque es, por ejemplo, las casas en Tarkovsky. ¿Por qué cae agua dentro de la casa? Porque no hay una separación adentro afuera. Porque hay un continuum entre la naturaleza y, ¿no? Y el hombre. O sea, es una cosa absolutamente increíble. No es así como, ay, ¿por qué está así, no? Así como, y ver la casa y no es que esté, ¿no? O sea, es justo pensar esta continuidad. Que no tiene nada que ver con el antropoceno. Por eso es un poco, aquí hay una crítica muy fuerte, ¿no? Ok, Sharon. ¿Sí, Enrique? Hola, maestra. Hola a todos. Hola. Me gustaría compartir que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención como esta misconcepción acerca de la palabra belleza en términos estéticos, ¿no? Y, o sea, como una manera muy vulgarizada de tratar al arte, de qué es lo bello y qué no es bello, o qué es arte y qué no es arte. Yo me acuerdo muchísimo, por ejemplo, cuando iba en la preparatoria tenía una clase específicamente de estética, ¿no? Que iba en un CEDART. Entonces, como que eso se tenía que ver. Y a mí, yo cuando dije, voy a tener la materia de estética, pensaba en algo meramente visual,
porque era lo que de alguna manera pues, lo tenía como metido en la cabeza, ¿no? Como culturalmente hablando, qué es la estética, ¿no? Lo visual, ¿no? Que es una manera muy vulgar de tratar, obviamente, algo que realmente va muchísimo más allá de eso. Y me habían dejado una tarea acerca de hacer una investigación de diferentes tipos de estéticas, ¿no? Y yo dije, pero ¿cómo son diferentes tipos de estéticas, ¿no? O sea, cómo ahondar en diferentes tipos de experiencias, que era algo que yo no entendía, porque yo lo entendía de una manera meramente gráfica y visual, ¿no? Entonces como que me empecé a andar en eso y dije, o sea, ya entiendo, no se trata de lo que ves, sino de lo que tú vives o la sensación que eso te deja, ¿no? O sea, como una estética más grotesca, puede ser una estética horrible, puede ser una estética bella de alguna manera, pero no por el hecho de que sea grotesco o horrible quiere dejar de ser bello, ¿no? O sea, porque de alguna manera todas estas sensaciones, esas experiencias estéticas, te llevan a algo que es meramente humano, ¿no? Lo que nos lleva a algo como universal, regresar al todo. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención cómo la gente, digamos que entiende eso, ¿no? Entiende la estética desde a lo mejor un punto de vista que no es como alguien que ha estudiado arte o ha estudiado estética en sí, ¿no? Que, bueno, si se ve bonito, más bien como que lo tratan de una onda como más estereotipada de lo que se ve bonito, lo que no es, y desde ahí juzgar qué es arte y qué no es arte, ¿no? Como que siempre me ha llamado muchísimo la atención eso, de si esto se ve bonito y me piache a los ojos, entonces es arte, pero si no es algo bonito, entonces no es arte, ¿no? Entonces siempre me ha llamado muchísimo la atención eso, ¿no? De que incluso a mí me ha tocado que, no sé, como platicar con compañeros de la escuela o así, por ejemplo, hablando un poquito más de arte contemporáneo, ¿no? De que dicen, bueno, es que el arte contemporáneo es basura porque no sé qué, ¿no? Y es como de, no, a ver, espérate, es que no se trata de lo que tú ves y si te parece bonito o no, ¿no? Sino es una manera de hacerte pensar de maneras que ya no son a lo mejor muy convencionales a lo que a ti te enseñaron de lo que es arte, ¿no? Entonces me parece como muy interesante hablar de ese tipo de temas, ¿no? Ajá. Pues justo lo que está cuestionando Helen, o sea, que no, o sea, que los que van y piensan que tiene que gustar, que es algo que he dicho varias veces, te vas a una exposición y naturalmente te tiene que gustar, es que no estás entendiendo. Porque para que nos guste una obra, para que la apreciemos, necesitamos formación, ¿no? Y aquí el problema fundamental, que además pareciera, déjenme poner la luz, pareciera que justamente es un problema que sigue vigente, y que quizás es más importante, es, bueno, dos cosas. Una, de lo que dijiste, pues la estética es filosofía, perdón, ¿no? El problema es ese, el problema es que cuando les dan una materia de estética, no les enseñan filosofía. Pensamos que estética es la composición, ¿no? O la forma. No, eso no es la estética. Sí, exactamente, ¿no? El salón de como... belleza, no estoy en diálogo, Sharon. Ah, no, ajá, perdón. ¿No? Entonces, o sea, un poco, pues hay que entender que se trata justamente de una disciplina filosófica y que pues, lo que estamos tratando de hacer acá es eso, ¿no? Ver por qué es importante. Ahora, iba a leer una cosa que está en la página 7, que justamente dice eso, ¿no? Que es una cosa que además yo creo que, por eso la importancia pues, de la filosofía, ¿no? Dice, todos juzgan, bueno, ninguno de los que discuten, bueno, dice, tan diverso es el arte en sí mismo, estoy en la 7, ¿no? El arte en sí mismo, tan diversos y matizados son los distintos puntos de vista en la apreciación, ninguno de los que discuten comprenden a los otros. Todos juzgan, uno según el baremo de la verdad, otro según el baremo de la belleza, perdón, sin saber nadie qué son la verdad o la belleza. En consecuencia, no hay mucho que aprender sobre la esencia del arte entre los artistas propiamente prácticos de una época semejante, salvo raras excepciones, porque por lo general fallan en la idea del arte y de la belleza. Ahí está, si los mismos artistas no se preguntan de manera seria qué es el arte y qué es la belleza, es decir, empiezan a tener un pensamiento estético, pues ¿qué podemos esperar de todos los demás? Por eso la importancia del texto de Tarkovsky, ¿no? Y luego va a decir, dice, por eso entra la filosofía, pero no porque la filosofía vaya a, ¿no? Hacer lo que hace el arte, sino justamente porque eso que en el arte, en el proceso creativo, digamos que es no consciente, la filosofía puede hacerse consciente. ¿Sí? Dice, en la 8, solo la filosofía puede hacer que vuelva a abrirse a la reflexión las fuentes originarias del arte, cegadas en su mayoría para la producción
Solo por la filosofía podemos tener la esperanza de alcanzar una verdadera ciencia del arte. Y cuando dice ciencia es filosofía, porque para los idealistas y los románticos ciencia es filosofía. No porque la filosofía pudiera proporcionar el sentido que solo puede dar un Dios, no porque pudiera atribuir juicio a quien la naturaleza se lo ha negado, sino porque ella expresa en ideas, de un modo invariable, lo que el verdadero sentido artístico intuye en lo concreto. Y por lo que se determina el auténtico juicio. ¿Sí? Sí. Luego dices, ¿no? Las potencias, ¿no? Justamente, ¿no? Es como la separación justamente de, no la separación, pero justamente el, digamos, las perspectivas desde las cuales podemos pensar el absoluto, ¿no? Claro, ¿no? Y dice más adelante, ¿no? 17. De acuerdo con esto, dice, la filosofía del arte no construye por ahora el arte, como particular, sino que construye el universo en la figura del arte. ¿Sí? Y filosofía del arte es la ciencia del todo en la forma o potencia del arte. Solo con este paso nos elevamos con respecto a esta ciencia al terreno de la ciencia absoluta del arte. Pero el hecho de que la filosofía del arte sea la representación del universo en forma de arte, aún no nos da una idea completa de esta ciencia. ¿Sí? Entonces tenemos el arte, la filosofía, no la filosofía del arte, ¿no? Pero la filosofía de la naturaleza y la filosofía del arte, ¿no? Y entonces el punto es ese, ¿no? Cómo la filosofía del arte lo que haría es mostrarnos cómo el universo se expresa en, ¿no? En la forma del arte. Puede decirlo concreto, cómo en las obras de arte, cómo en el arte se expresa la actividad que está en todo. ¿Sí? Y esto que es muy bonito, ¿quieren decir algo? ¿No? Dice, me gusta mucho Schelling. Bueno, ya le aventé la bolita a Ramón Andrés a ver si hace un texto de Schelling, porque le dije es increíble que no, casi que no haya ninguna mención de Schelling en su obra. Entonces, a ver si hace un texto sobre Schelling, lo cual estaría muy bien. No, me dice, no es súper importante, y yo lo leo todo el tiempo, y yo, pues sí, pero haga un texto, ¿no? Dice eso, ¿no? Esto de los arquetipos, ¿no? Dice, la filosofía, estoy en la 18, dice, la filosofía no representa las cosas reales, sino sus arquetipos. Pero igual ocurre en el arte y los mismos arquetipos, de los cuales, según las demostraciones de la filosofía, estas, las cosas reales, solo son copias imperfectas. Solo que, en cuanto a arquetipos, y por tanto, en su perfección, se objetivan en el arte y representan el mundo intelectual en el mundo reflejado. Para dar algunos ejemplos, esto es precioso. La música no es otra cosa que el ritmo arquetípico de la naturaleza y del universo mismo que irrumpe mediante este arte en el mundo de la imagen sonora. ¿Qué es esto? ¿Otra vez? Así, ¿no? Página 18. Dice, la filosofía no representa las cosas reales. Bueno, no me voy nada más a la tercera, ¿no? Bueno, no sirve el otro. La filosofía no representa las cosas reales, sino sus arquetipos. ¿Qué es decir? ¿Qué son los arquetipos? Las ideas. Ya habíamos dicho, ¿no? Pero igual ocurre, pero que son ideas estéticas. Ya Kant ya adelantó esto, ¿no? Ya no son las ideas platónicas que quién sabe dónde están, sino son ideas estéticas. ¿Sí? Pero igual ocurre en el arte. Los mismos arquetipos de los cuales, según las demostraciones de la filosofía, estas, las cosas reales, solo son copias imperfectas, solo que en cuanto a arquetipos, y por tanto en su perfección, se objetivan en el arte. Se objetivan en el arte. ¿Sí? Es decir, ¿no? Se muestran, aparecen, tienen una concreción, por eso son ideas estéticas. ¿Sí?
¿no? Y por lo tanto su perfección, su objetivo en el arte y representan el mundo intelectual en el mundo reflejado. La idea intelectual, ¿no? La hacen concreta en la obra de arte, ¿sí? Se hace material, por ejemplo, ¿no? Para dar algunos ejemplos, la música no es otra cosa que el ritmo arquetípico de la naturaleza y del universo mismo que irrumpe mediante este arte en el mundo de la imagen. Decíamos de la imagen, pero entendida justamente como imaginación sonora. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Andrés. Pues un poco dice el texto acerca de la idea infinita, la hace finita a través del sonido, ¿no? También hay un párrafo pequeño acerca del espíritu vivo que se convierte en tradición, ¿no? Yo lo que entiendo es acerca de cómo, bueno, de lo que también ya habíamos hablado la semana pasada un poco, de todo este mundo académico. Creo que es lo que llego a entender como cómo poder esa misma idea estética meterla como, o sea, algo tan infinito, meterla como en en una pequeña cajita que es la tradición, ¿no? Y tratar de usar esa caja para devolver la misma idea a su origen. Sí. Y ya. Ok, gracias, Andrés. Mariana. Creo que algo que puede querer decir, o sea, pienso que la filosofía pues es la manera en la que entendemos el mundo, ¿no? O sea, porque justamente son ideas y creo que dentro de los límites de nuestra humanidad, ¿cómo podemos concebir al mundo? O sea, tanto crear conceptos como entenderlo y experimentarlo es por medio de nuestros sentidos y por medio de las ideas. Por medio de la filosofía nombramos aquello que estamos haciendo o que creemos o que estamos sintiendo incluso, ¿no? Entonces, a la hora de manifestarlo con arte o con sonidos en esto, y lo que dice, ¿no? Que se convierte en una imagen sonora, es algo así, o sea, es que esta idea o estas ideas las plasmamos así en este mundo material, ¿no? Con los límites de nuestra humanidad. Entonces creo que eso es la filosofía y creo que eso es el arte, como de qué manera estamos expresando nuestro entendimiento del mundo. Sí, exactamente. Muy bien, Mariana. Gracias. ¿Lino? Sí, hola, hola, buenas tardes. Disculpen que no prenda la cámara, pero hoy me tocó justo vacuna y pues creo que no estoy en el mejor estado físico. Tampoco quiero espantarlos y desanimarlos, ¿no? Pero bueno, nada más por comentar algunas cositas ahorita justo lo que leyó usted. Es que creo que ese párrafo justo el que leyó es como la conciliación de esa como aparente paradoja que se planteaba hace rato, ¿no? De cómo se manifiesta eso infinito dentro de lo finito. Y creo que más arriba va construyéndolo, ¿no? O sea, incluso dice que la verdadera manera de apreciar una obra de arte es a la vez como una expectación dual, ¿no? O sea, que va tanto en lo activo como en lo pasivo, o sea, que responde tanto a la parte racional como a la parte sensorial. O incluso, ¿no? O sea, lo manifiesta así que una buena obra de arte es la conciliación de ese absoluto entre el contenido y la forma, ¿no? O sea, entendiéndose como la parte de forma que apela a lo sensorial y el contenido que apela a lo racional, ¿no? Entonces, pues eso justo es muy interesante porque lo sigues como destejiendo hacia arriba. Incluso él formula la filosofía en esos grandes términos, ¿no? Que existe la filosofía y no es que exista una filosofía específica del arte, sino que es la filosofía manifestada en el arte, es lo que es la filosofía del arte. No que sea otra filosofía, más bien es este absoluto, planteado incluso en ese plano como de cómo apreciarla, o sea, de cómo entenderla, ¿no? La filosofía es esa gran categoría, esa gran ciencia, pues, y no es que sea una específica, más bien es la manera en la que se materializa, cómo entiendes filosofía desde el arte, ¿no? Y creo que esa como ejemplo de la música es justamente como el mismo proceso, ¿no? Cómo se materializa esa universalidad, ese concepto de
del absoluto en una manifestación como puede ser la música, ¿no? Entonces creo que es más o menos la misma secuencia a lo largo de toda la línea de pensamiento, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, justo es eso, ¿no? Por eso dice, la música no es otra cosa que el ritmo arquetípico de la naturaleza y del universo mismo que rompe mediante este arte en el mundo del imagen. Esto que ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Como el universo es musical, pero esa, ¿no? Eso que está en el universo, ¿no? Ese sonido primordial, o ese sonido, ¿no? Esa vibración originaria, o ese sonido, ¿no? Que está ahí, es inaudible para nosotros. La música lo hace audible. Entonces, eso infinito, que es inaudible, se hace finito a través de la forma musical. Se hace audible, pero ahí también eso es lo que es muy interesante, da lugar a lo inaudito. ¿Sí? Con este tercer movimiento. ¿Sí? Eso es un poco lo que está diciendo. Pero otra vez, lo que se está pensando ahí en la música, por eso es la expresión arquetípica de eso, ¿no? Es el universo, es el absoluto. No es una cosa particular, no son cosas, no, es la totalidad. Dice, nada más para, ya después brincamos a la otra parte del texto, donde van a ir específicamente a la música. Tampoco en la filosofía, tampoco en la filosofía del arte podemos partir de otro principio que del infinito. Tendremos que presentar lo infinito como el principio incondicionado del arte. Así como para la filosofía lo absoluto es el arquetipo de la verdad, para el arte es el arquetipo de la belleza. De ahí que tengamos que mostrar que verdad y belleza no son sino dos modos distintos de considerar lo absoluto único. ¿Y esto para qué? Vean que no les metí. ¿No? Bueno, ok. Brincamos a la parte de la música. Supongo que tienen que pensaron ahí. Es muy bonito, porque además hace este recorrido, que es muy bonito, porque es del sonido del que está hablando primero, es un sonido que está en la naturaleza. Y cómo de eso que está, ¿no? Y de ese ritmo en mayúsculas, ¿no? Que tenemos que poner, que está en la naturaleza, de ahí se va a derivar justamente las formas musicales. Entonces tenemos que decir, hay un ritmo grandote, y luego ya está el ritmo en minúscula, estos tres momentos, porque además igual es una triada, ¿no? Ritmo, la modulación, que es lo que sería la armonía, y donde se reúnen esas dos cosas, porque además todo el sistema Schelling también es así, ¿no? Es justamente la melodía. ¿Sí? Ok, ¿qué pasó ahí? Osvaldo. Bueno, sí, pues sí, ya lo dijo un poquito, pues cómo reparte, bueno, cómo divide en tres, bueno, el sonido, ¿no? Lo pone primero, que es una dimensión en el tiempo, pero no en el espacio, ¿no? Principalmente, esa definición es con la que empieza, y de cómo todo cuerpo depende del sonido, ¿no? O sea, la resonancia tiene que ir acompañada a fuerzas en un tiempo del sonido, ¿no? Y que pues bueno, a esto vuelve a la música una potencia, bueno, una unidad en potencia, ¿no? Se convierte también por esto mismo en un símbolo y en una dimensión, ¿no? Y pues allá después hablando del ritmo, pues como el ritmo es una multiplicidad, no solo una unidad, hace que la música sea una multiplicidad, ¿no? Y otra cosa que me llamó mucho la atención es cierto que pues el ritmo, bueno, es que primero dice la tonalidad puede representar lo uniforme, ¿no? La tristeza, la alegría, ¿no? Pero el ritmo puede representar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, y lo ves, por ejemplo, con la música de los africanos, ¿no? En su música no hay nada de armonía, bueno, o sea, en algunas tribus, ¿no? Todo es percusión, la mayoría. Entonces, eso les genera demasiada emoción y eso genera demasiado simbolismo en su música. Y pues bueno, es lo que quería decir. Que también va a ser la diferencia, es lo que va a decir, ¿no? La diferencia entre la música antigua y la música moderna, ¿no? Sería justamente el ritmo. Que además aquí hay una cosa que es interesante, ¿no? Porque cuando es esta distinción entre la música antigua, que justamente seguiría esta línea del ritmo, ¿no? Y además eso dice, el ritmo es la música en la música, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Stravinsky, cómo Stravinsky recupera justamente el ritmo. Después, ¿no? O sea, en la consagración. Carla. Sí, justo retomando esto, como él menciona que el ritmo está en la naturaleza, ¿no? Que es lo más natural que el hombre toma y que en todas las
actividades sin importancia está, ¿no? Es como lo primero que toma lo esencial. Y justo lo que usted ahorita estaba mencionando, como el ritmo está en los antiguos, ¿no? En los griegos, y que ellos sin lo que hoy conocemos, todo esto del uso de la armonía, como se puede saber que era algo impresionante, ¿no? Y que con lo que hoy conocemos no podríamos entender cómo era su música, es como algo que no podríamos entender, y es justo que tendríamos que estar abiertos, ¿no? A poder entender cómo era antes, porque no está, ¿no? Entonces no sabemos cómo podría haber sido. Y como justo en la armonía, pues llega después, y como la iglesia lo toma, ¿no? Desde ahí, y pierde lo primero, que era el ritmo. Sí. Que además eso, y es este otro paso, ¿no? Porque digamos que el ritmo, entonces ya el ritmo musical, minúsculas, tiene que ver con la parte real, la armonía con lo ideal y la melodía con la indiferencia, o sea, donde se reúnen esos dos, que está la tensión entre los dos. No es que no hay una síntesis, ¿no? Porque justamente no es Hegel, ¿no? Están más bien esos dos elementos como en tensión, ¿no? Gracias, Carla. Dice, en el parágrafo 79. El ritmo es la configuración de la unidad en la multiplicidad, o unidad real comprendida en la propia música como unidad particular. Voy un poquito, en ese mismo párrafo. El ritmo al final del párrafo dice, el ritmo pertenece a los secretos más admirables de la naturaleza y del arte, y no hay invención que parezca haber sido inspirada a los hombres más directamente por la naturaleza. ¿No? ¿Qué dices, Alan? ¿Sí? ¿De acuerdo? Así. Stravinsky, ¿no? No, sí, no, o sea, más bien como de, pues sí, lo mismo que ya están comentando, ¿no? Osvaldo y Carla, que es lo que se toma primero de la naturaleza. Sí. Eso era lo que estaba pensando. Sí, pero además eso, todo tiene un ritmo, por eso todo es musical, o sea, todo al final, o sea, ¿no? Que digamos que es anterior además al ritmo musical, ¿no? Dice el suplemento, 180, página 187, el ritmo es la música en la música, pues la particularidad de la música se basa en el hecho de ser la configuración de la unidad en la multiplicidad. ¿Paco? Sí, ¿qué tal? Buenas noches ya. Hola. Bueno, yo quería agregar, sí, que incluso, hay, en ocasiones, uno piensa que el ritmo se puede también incluso, encerrar en un compás, en un tiempo. O sea, ya hablando de eso de multiplicidad en la unidad, y uno se olvida que antes de que existiera la música compasada, pues no había compás, no existía. Y se basaban mucho en, pues sí, en ese, digamos, esos ritmos, y en esos ritmos como naturales para componer, para hacer su música, ¿no? Incluso ni siquiera obedeciendo a un pulso, ¿no? Era algo totalmente, o sea, ellos no medían la música en 60 negras, 60 blancas, 120, no lo sé. Ellos literal medían, yo creo, más bien pensando en frases completas por el ritmo. O sea, ya en una unidad, como dicen, ¿no? Sí. Bueno, que seguro conocen esto, que es el que hizo un libro sobre eso, recuperando los Bruce Shouting, que era un escritor. Tiene un libro sobre los song lines, que son justamente estas líneas melódicas o líneas sonoras que van trazando, es la forma de habitar el mundo de las tribus aborígenes australianas. Entonces ellos, lo que hacen los australianos, es de que esto es muy bueno, hay una película de Herzog que se llama Donde sueñan las hormigas verdes, que justamente retrata un poquito esto. Y hay una última película de Herzog que justamente sobre Bruce Shouting, que justamente lo conoció cuando él estaba filmando esta peli. Y él estaba, o sea, el escritor estaba escribiendo este libro sobre los online. Lo que hacen estas tribus es que se comunican con el mundo cantando lo que están haciendo las demás cosas, ¿no? O sea, si ven un auto, o sea, empiezan a cantar, ¿no? Así como lo que están viendo. Es muy interesante, o sea, realmente, o sea, sí, o sea, es como una especie como de habitar musical, ¿no? De estas tribus, ¿no? Que
para ellos todo es musical, o sea, y ellos se comunican con las cosas cantando lo que ven que las demás cosas hacen, ¿no? O sea, es muy bonito, o sea, bueno, si pueden echarle un ojito, ahí digo, el libro de Chaukin no sé si se consiga, pero bueno, están los dos documentales, están en Cinefilia, además yo creo, no sé si, bueno, digo, el de Museo de las Hormigas Verdes, que no es un documental, es de Kerso, y está el de Shouting, que se llama sobre los pasos de Shouting, ¿no? Mariana. A mí me llama mucho la atención justo cómo empieza con el ritmo, mencionando el ritmo, después se mueve como a la modulación, a la melodía y luego a la armonía. Pero al final también me encantó cómo hace una comparación con el movimiento del cosmos. Y ya se empieza como a mover en la relación del ritmo, dice que es una especie de fuerza centrípeta y la armonía como una centrífuga, ¿no? Entonces, yo me estaba preguntando cómo suena rítmicamente, cómo sonará el universo, ¿no? Como, no sé, como que me empecé a debrayar. Y creo que hay algún video por ahí que alguna vez vi en el que captaban como sonidos del universo, pero yo más que en los sonidos dije, o sea, rítmicamente, qué frecuencia llevará, ¿no? O la constante rítmica, ¿cuál será? No sé. Y después también tengo una pregunta, ¿por qué, ¿por qué en algún momento hace la comparación? No acabé de entender. Ritmo dice que es como lo musical, la modulación como lo pictórico y la melodía lo escultórico. Entendí el rítmico, pero la modulación como pictórica no capté a la idea. Otra vez, ¿no? El ritmo tiene que ver con lo real. La modulación o armonía, porque justamente después la modulación va a ser la armonía, ¿no? Es lo ideal. Y, ¿no? La melodía sería la indiferencia. Un poco lo que estoy diciendo es eso, o sea, la música es un arte real, ¿no? Porque tiene que ver más con lo real, es decir, la naturaleza, ¿no? Ah, ok. La pintura tiene que ver más con lo ideal, ¿sí? Y la plástica con la indiferencia. Ah, ok. Es como un fin, digamos que va, bueno, la melodía la entiendo como la totalidad. Es donde se reúnen. Sí, ajá. Pero se reúnen después de que se separaron, o sea, ya no son lo mismo, y no es una síntesis, están las dos, ¿no? Generando una tercera cosa, pero no como una síntesis, sino como una tensión, ¿no? Como una complejidad, ¿no? Pero ya pensada desde la separación, ¿no? Después de la separación. Y otra cosita, también dice algo de Kepler, ¿no? Menciona algunas como las leyes de física y me late un buen porque a mí me gustó muy la física y decía que los afelios, el perihelio tiene que ver con los tonos mayores, menores y eso estuvo muy loco. Creo que eso abrió un poquito el chance que no le había dado, tanto chance que no le había dado a la música contemporánea. Porque qué tanto nos está diciendo, ¿no? En los sonidos, en el ritmo, en las melodías tan dispares, así, ¿no? Tengo ahora una perspectiva un poco distinta y como que creo que te da chance a que tengas una imaginación más desarrollada, saber esto, ¿no? Y ya. Porque otra vez el ritmo, como ya también dijo Paco, o sea, no es el compás. Todas las cosas tienen ritmo. Por eso decía lo de estos aborígenes, ¿no? Australianos, ¿no? Todo tiene un ritmo. Que tiene que ver con las olas musicales, ¿no? Bueno, dice justo eso, ¿no? El ritmo, 189. El ritmo es en general la potencia predominante en la música, en la medida en que el todo de la música, o sea, ritmo, modulación y melodía, están conjuntamente subordinadas al ritmo. Es música rítmica. Tal era la música de los antiguos. A todos ha de llamarles la atención la exactitud con que se cumplen en esta construcción todas las relaciones y que también aquí el ritmo vuelve a colocarse del lado de los antiguos como configuración de lo infinito en lo finito. Mientras que la unidad opuesta, como veremos, es también aquí la que predomina en los modernos, ¿no? Y un poco lo que decía es que, bueno, aquí obviamente el caso paradigmático pues sería el Stravinsky, la música, ¿no?
posterior, ¿no? Dice, déjame ver. Esto, el parágrafo 83, ¿no? ¿Tienen algo antes? Díganme. Las formas de la música son formas de las cosas eternas en la medida en que las considera desde su lado real, pues el lado real de las cosas eternas es aquel en el que lo infinito es inherente a lo finito. Pero esta misma configuración de lo infinito en lo finito es también la forma de la música. Puesto que las formas del arte en general son las formas de las cosas en sí, las formas de la música son necesariamente formas de las cosas en sí o de las ideas totalmente consideradas desde su lado real. Y lo que dice abajo es increíble, porque la música no es sino el ritmo percibido y la armonía del universo, aquí hay que tacharle visible, audible mismo. ¿Sí? Abajo en el 190. La música no es sino el ritmo percibido y la armonía del universo audible mismo. Es como que se hace audible por sí mismo, ¿no? Y luego dice, bueno, no, eso ya no voy a leer, ¿no? Y recupera justamente aquí lo pitagórico, ¿no? Esto que decíamos de que justamente pues, no vimos porque estamos otros, ¿no? Pedrada a los modernos, 198, dice, qué poco fundado en conocimiento y ciencia está nuestro sistema tonal actual, lo pone en evidencia el hecho de que muchos intervalos y clases de progresiones empleadas en la música antigua son irrealizables en nuestra escala y hasta incomprensibles para nosotros. Sí, creo que respecto a eso también el autor de la semana pasada mencionaba que incluso pues nuestros instrumentos modernos no dan para realmente proyectar lo que quería decir el compositor en su momento, ¿no? Y yo también estaba pensando qué tan limitados estamos también rítmicamente, ¿no? Bueno, y seguramente si incluimos música, también rítmicamente, no sé, estoy pensando si realmente con la música antigua, en los inicios de la música, era un sistema muy desarrollado sin el conocimiento que después se desarrolló. ¿Cómo fue posible, no? Y después todo este lapso en el centro, como una especie de no sé si de asimilación o qué, y ahorita estamos descubriendo nueva música, ¿no? La música contemporánea, lo actual, y es súper interesante, creo que tanto como la música antigua. Pero yo me pregunto, pues, entonces, ¿qué hubo al medio, no? Que, no sé, es una pregunta. Si realmente volvimos como al origen, no sé, es una duda. Yo creo que sí, que hay, o sea, que bueno, hay ciertos compositores contemporáneos que se están preguntando estas cosas. Está genial, hay muchas cosas bien padres. Sí. Alan, gracias Mariana. Bueno, de lo que comentaba Mariana, pues sí también los compositores que vuelven a explorar estos sonidos que ya existían, porque obviamente los temperamentos y las afinaciones eran totalmente distintas, ¿no? Pero yo creo que también al buscar los cuartos de tono, los semitonos y o sea, jugar con el medio tono, quiero decir, pues sí tiene que ver mucho con esta búsqueda de lo primario o de lo anterior. Y no sé si sea totalmente correcto, pero muchos de los temperamentos o del temperamento igual o de lo que estamos utilizando nosotros ahorita, pues ha sido por practicidad, ¿no? Porque se buscaba que en un solo instrumento pudieras abarcar el mayor número de tonalidades posibles. Entonces, pues sí se perdió un poco de las características de ciertas tonalidades y de ciertos intervalos, pues sí, de sensaciones también, porque sí hay una sensación total. Les recomiendo tomar la clase de acústica con la maestra Tere. Es buenísima y ahorita justamente las últimas 2 semanas vimos temperamentos. Y sí te pone ejemplos. Hay una página, de hecho, también que si quieren les pongo ahorita en el chat, que puedes escuchar como temperamentos de un cuarto de coma bueno, se me fue el nombre de los autores, pero justo, o sea, sí puedes escucharlo y compararlo con una versión con un instrumento afinado con temperamento igual, ¿no?
Pero justo yo, la respuesta que yo tendría para eso es que fue por practicidad más que por algo meramente musical, porque sí se perdieron muchas cosas. Claro. Se Y perdieron también, muchas cosas. y creo que también tiene que ver, yo no sé nada, pero creo que tiene que ver también mucho con la cuestión de la escritura, con que se empieza a escribir de una manera más digamos, metódica, ¿no? Y se empieza a generar también estas estandarizaciones, no solo de los instrumentos, sino también justamente de las notaciones, ¿no? Porque pues, cada quien tocaba como se le antojaba, ¿no? Entonces, dependiendo de las regiones, o sea, como Incluso, tratar de incluso en, generar estos, ¿eh? perdón, o sea, me refiero que ni siquiera es como tan antiguo, o sea, en épocas todavía de Mozart, había una diferencia en las orquestas por el clima, por los instrumentos, porque, o sea, que no se podía afinar a lo que hoy conocemos como 440 es altísimo, altísimo. Antes las cuerdas no aguantaban y se rompían, ¿no? Entonces, pues necesitaban afinar más abajo. Este, o sea, de verdad sí había como pues de alguna forma lo que dice sí, como estandarizar, pero también por practicidad, o sea, Sí, no se sí, puede, pues mejor afino en otra cosa claro. y nos Pero a lo que quitamos me refiero, problemas. lo que me refiero también es que cuando pasas a la escritura y se empieza a hacer la cuestión de escritura, que es lo que siempre digo, ¿no? Que la partitura de la esencia de la música, es que perdemos la sonoridad. O sea, ya, o sea, por eso estas exploraciones de lo que está en medio, de, ¿no? Tiene que ver más con búsquedas más, o sea, que están más preocupadas por la sonoridad. Pues yo opino en eso que se ganan y se pierden cosas, ¿no? Porque pues los cantos gregorianos justamente es eso, ¿no? El Sí. cúmulo de ahí de No, un poco lo que información. digo es que, o sea, el punto más bien o sea, no es, el problema es escoger una o la otra. Ese ha sido el problema, que no es que tengas que escoger, es que pudieras tener todas estas posibilidades. El problema es cuando de repente se vuelve como todo, ¿no? Que se vuelve por eso, ¿no? Ya de algo estándar por practicidad, se vuelve una regla, una norma, que no se cuestiona, que ¿no? Que así es, ¿no? O sea, ese es el problema. El punto de la vida es que tienes eso, pero igual tienes todo esto y se vale. O sea, creo que eso es lo que es sumar más que cancelar, ¿no? En términos de todo, en términos de búsqueda y demás, ¿no? Bueno, ¿algo más? Aquí, de Schelling, ¿no? Grillos, ¿no? Vamos al proyecto. ¿Qué dice el proyecto? ¿Leyeron o no? Grillos, ¿eh? Grillos, sí, ¿no? Esto es un manifiesto, es como para aventarlo por debajo de las puertas de todo el mundo, ¿no? Ok, esa era mi duda, porque yo dije, neta, nada más son 4 páginas. Pero además, dense cuenta, O 3, creo. O sea, bueno, obviamente esto se desprende pues, de cuando fue la Revolución Francesa, que estaban muy emocionados, ¿no? Y obviamente la lectura de Kant, que pues, yo siempre digo que Kant es un protoanarquista. Y este texto es un texto protoanarquista, si se dieron cuenta. Que justamente, si somos libres, no necesitamos del Estado. ¿No? Lo cual a mí me parece increíble, ¿no? Hasta que ya lo habíamos dicho también. El proyecto de Kant es esto, ¿no? Hacernos libres para no necesitar el Estado. Por eso no es Hegel, ¿no? Dice, ¿que lo leo o me dicen algo? Luis. Pues hice como una lluvia de ideas de este texto y relacioné pues, los conceptos desde que partía con la cuestión de la naturaleza, siguiendo lo que es la obra del hombre y cómo vinculaba la idea con la cuestión de la libertad. Y separaba estas como ideas que tenía la humanidad con las ideas del mundo moral, que describía como esta búsqueda de la divinidad, de la inmortalidad. Y también vinculé la cuestión de cómo dentro de lo que es el acto estético se pueden unir la verdad y el bien. Ajá, él señalaba esto. Y también que
que dentro de lo que es la filosofía del filósofo, yacía pues esta fuerza estética como la que tiene el poeta, y que dicho sentido estético tenía que estar dentro de la filosofía del espíritu, que espiritualmente no puede existir dicha filosofía sin un sentido estético. Y pues que no podía concebir esta parte de hablar de espiritualidad en un hombre que no entendiera esta idea del sentido estético. Y por último, también, al final me gustó esta parte de que relacionaba los conceptos de la cuestión de cómo dentro de la mitología y de la filosofía, que para que un filósofo pudiera ir más allá o perdón, más bien para que la mitología pudiera ser racionalizada tenía que tener filosofía, y que para que la filosofía pudiera ser sensibilizada tendría que tener mitología. Entonces, como lo sentía a veces como un poquito paradójico, pero luego como que tornaba sentido cuando lo leía una y otra vez. Pienso yo que sí le cobré sentido. Claro, claro, que es la mitología. O sea, la mitología es justamente la poesía. Es que la idea que ellos tienen es muy bonita. O sea, Schelling tiene una idea que es muy bonita, que obviamente también está en Helderlin, que es que todo surgió de la poesía. Esto ya lo vimos, ¿no? Los mitos son poesía, ¿no? La primera religión, que esta religión de la belleza, es la poesía. Son Homero y Zeus, ¿no? Y todo lo que está. Orfeo, ¿no? Y un poco cuando dicen ellos, una nueva mitología, pues dicen una mitología de la razón, ¿qué es? Justamente volver a la poesía. ¿Cuáles son esos mitos modernos? Goethe, el Fausto, ¿no? El Werther, que la abrió así que fue una locura, porque todos los jóvenes de la época se sintieron identificados con lo que estaba escrito ahí. ¿Qué es la nueva mitología? Es eso, justamente que necesitamos este sentido poético. Podemos decir justamente que Tarkovsky es parte de esta nueva mitología. Alguien que vuelve a reencantar el mundo, que vuelve a traer los dioses, o sea, los dioses que ya no están, los vuelve a traer, porque entonces el mundo vuelve a aparecer como una cosa, ¿no? Donde está lo infinito, donde está el absoluto, etc. A eso se refieren con mitología. Que la belleza está otra vez, ¿no? Que la belleza da otra vez sentido al mundo. Por eso dicen una religión que además eso es ellos piensan en una religión de la belleza, que lo que nos va a religar, lo que nos va a unir, lo que es la posibilidad de la política, es la belleza, esto que decíamos también con Kant, el sentido común estético. Que en Kant, o sea, no hay, dice, vivimos en una social sociabilidad porque no nos soportamos nada más por deber, ¿no? Nos aguantamos unos a otros, pero en la obra de arte pasa otra cosa, de repente surge lo común, surge la comunidad. De eso estamos hablando. Y no es una religión de no sé qué, ¿no? Por eso es una religión ilustrada, si se dan cuenta. ¿Sí? Alan, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, creo que en ese párrafo, o bueno, de lo que está hablando Luis, falta una parte en la que decía que si no tiene razón o raciocinio, el filósofo debería sentirse avergonzado, ¿no? Al revés, ¿no? Que si no tiene fuerza poética, nos debería dar vergüenza. Sí, recordaba eso. Y eso es Nietzsche. ¿Qué es Nietzsche sino esto? Lo que va a hacer Nietzsche después, o sea, la lectura de juventud de Nietzsche era Helderlin. ¿Por qué Helderlin hace poesía? ¿Por qué Helderlin escribe Hiperión y escribe Empédocles? Porque está dando lugar a esta nueva mitología. ¿Sí? Y aquí nada más por decirlo, porque hoy la estrenan, ¿no? Todos estos, ¿no? Hay una cosa bien bonita de los escritores de ciencia ficción, bueno, Herbert, de Dune, de Ballard, que es de mis favoritos, que tienen toda esta idea de la mitología, cómo la mitología sigue operando, ¿no? Y justamente eso, ¿no? O sea, los mitos del futuro próximo, cómo ya es eso, ¿no? La literatura, la ciencia ficción en este caso, lo que hace también es, ya no habla del pasado, del origen, sino nos están advirtiendo más bien de a dónde vamos. ¿Sí? Como una especie de Asimov, sí, toda esta generación. Ballard a mí, yo soy fan de Ballard. Pero bueno, vean Dune, porque es una cosa, no la he visto ahorita, pero la voy a ver al rato. Pero ya está en Cinefilia. Mañana vamos a voy a acompañar a un colega ahí en filosofía que va a dar una charla sobre el libro, que es muy interesante porque también es como toda una cosa de mitología, una serie de ecologismo,
es un libro loquísimo, que si no lo han leído, léanlo alguna vez en la vida, porque más me parece que es súper actual lo que está planteando Herbert justamente en ese sentido, de lo que tiene que hacer la nueva mitología, ¿sí? Bueno, voy a leer unas cositas. 29. Eso, ¿no? Si la filosofía, ¿no? Bueno, esto, ¿no? Quisiera dar otra vez alas a nuestra física, y aquí lo que quiero apuntar es que aquí están entendiendo física como physis, ¿no? Como esta fuerza, no la física como, ¿no? Por eso dice, hay que darle alas a la física, que trabaja trabajosamente de experimento en experimento, o sea, no, se trata de generar otra vez la idea de física, esta idea de naturaleza, ¿no? Como actividad, como algo que está en todo, ¿no? Esta Einbildungskraft kantiana, ¿no? Así, si la filosofía da las ideas, la experiencia de los datos, podemos finalmente conseguir aquella física en grande que espero de épocas posteriores. No parece que la física actual pueda satisfacer un espíritu creativo, como el nuestro es o debe ser. Y luego dice eso, ¿no? De la naturaleza llego a la obra del hombre. No, primero está la naturaleza, luego nosotros, bueno, primero está la ética, o sea, alguien, una conciencia que se da cuenta de que está la naturaleza ahí, que eres parte de la naturaleza, y después llegamos a la obra del hombre, que es justamente, vean eso, ¿no? Idea de humanidad primero. Quiero mostrar que no hay idea de Estado, porque el Estado es algo mecánico. Como tampoco hay una idea de una máquina. Solo lo que es objeto de la libertad se llama idea. Tenemos pues que ir también más allá del Estado. Pues todo Estado tiene que tratar a hombres libres como engranaje mecánico, y esto no debe hacerlo. Por lo tanto, debe cesar. Y esto es muy importante, porque es todo el texto de la Ilustración de Kant, ¿no? Si nos gobernamos a nosotros mismos y pensamos por cuenta propia, no necesitamos que nos vengan a decir lo que tenemos que hacer, y entonces esto es un principio este es el principio de la anarquía, ¿no? Que justamente es un texto anarquista. Esto es lo que leían los anarquistas, son contemporáneos de los demás. Para los que tienen una mala idea del anarquismo, otra vez, ¿no? Como siempre les digo, los que tienen mala idea del romanticismo, hay que leer, o sea, eso es lo que quiere decir anarquista. Dice, ¿no? A mí me encanta, este texto me encanta, es una voz. Dice, tenemos pues que ir más allá del Estado, pues todo Estado tiene que tratar a hombres libres como engranaje mecánico, y esto no debe hacerlo, por lo tanto debe cesar. De suyo se ve que aquí todas las ideas de la paz perpetua, etcétera, solo son ideas subordinadas a una idea más alta. Al mismo tiempo, quiero sentar aquí los principios para una historia de la humanidad, para una historia, para una historia de la humanidad, sí, y desnudar hasta la piel toda la mísera obra humana de Estado, Constitución, Gobierno, legislación. Esto casi es el Comité Invisible, Tikkun, ¿no? Para los que conocen la filosofía contemporánea, ¿no? Finalmente, vienen las ideas de un mundo moral, divinidad, inmortalidad, subvertir toda falsa creencia, perseguir al clero que últimamente finge razón mediante la razón misma, ¿no? Bueno, absoluta libertad de todos los espíritus que portan en sí el mundo intelectual y que no deben buscar fuera de sí, ahí está, ni Dios ni inmortalidad. Bakunin. Después, ¿no? ¿Sí? Finalmente, y esto es increíble, la idea que lo une todo, la idea de la belleza, tomada la palabra en sentido más alto, platónico. Estoy convencido de que el más alto acto de la razón, en cuanto que ella abarca todas las ideas, es un acto estético. Y de que la verdad y el bien, solo en la belleza, están hermanados. El filósofo tiene que poseer tanta fuerza estética como el poeta. Los hombres sin sentido estético son nuestros filósofos de la letra. La filosofía del espíritu es una filosofía estética. Y eso, ¿no? Lo que les decía, ¿por qué la nueva mitología? La poesía es el centro. Pero la poesía viene de poiesis, que es creación. Entonces tenemos que entender poesía en el sentido general, también, por eso Tarkovsky habla de la poesía, o sea, el cine también es poesía, porque justamente es este acto de creación. Otra vez, que es donde se piensa la poesía. La poesía recibe de este modo una más alta dignidad. Vuelve a ser al final lo que era al principio, maestra de la humanidad. Pues ya no hay filosofía, ya no hay historia, solo la poesía sobrevivirá a todas las demás ciencias y artes. Gris, ¿no? Ok. ¿Quién decía algo?
Luego dice el final, ¿no? Todos así con cara de, ¿no? Está increíble. Ay. Dice. Bueno, eso ya me lo voy a brincar. Bueno, después si hacemos esto, y así tienen finalmente que darse la mano ilustrados y no ilustrados. La mitología tiene que hacerse filosófica para hacer racional al pueblo, ¿no? Y la filosofía tiene que hacerse mitológica para hacer sensibles a los filósofos. Entonces reinará entre nosotros perpetua unidad. Nunca la mirada desdeñosa, nunca el ciego temblor del pueblo ante sus sabios y sacerdotes. Pero aquí sacerdotes son los poetas. ¿Sí? Los poetas en el sentido amplio, ¿no? Solo entonces nos espera igual cultivo de todas las fuerzas, las del singular como las de todos los individuos. Ninguna fuerza será ya oprimida. Entonces reinará universal libertad e igualdad de los espíritus. Un más alto espíritu, enviado del cielo, tiene que fundar entre nosotros esta nueva religión. Será la última obra, la más grande de la humanidad. Para, ¿no? Brillos. Sí. Que es justamente lo que hace el arte. O sea, lo que hace el arte es justamente ayudar a fundar esta religión, ¿no? De la belleza. Otra vez, en ese sentido de religare. Pero que es un religare con el mundo, ¿no? Y eso, ¿no? También con esta cuestión, ¿no? Política, ¿no? Lo común. Okay. ¿Preguntas? ¿Grillos? ¿Les gustó? ¿Les gustó la cabeza? Muy bien. Eso está bien. Bueno, estoy pensando que vamos a ver la próxima. La próxima vamos a ver list. Alguien que se apunte.